gracias. Bueno, muy buenas tardes, amigos, amigas, amantes de los libros y de la buena literatura. Bienvenidos a este santuario literario en el que hoy tenemos el placer de presentar dos obras de Basilio Baltasar. Y lo hacemos acompañados de un elenco absolutamente delicioso, con Ana Caballé y con Benito Díaz, aquí a nuestra vera. Quería comenzar con una cálida ronda de agradecimientos, como siempre suelo hacer. Me gustaría agradecerle de todo corazón a José Luis, el dueño y director de Babel, que nos haya abierto sus puertas de marfil para comentar, compartir, reflexionar y ahondar en las dos obras de Basilio Baltasar que tenemos hoy aquí. Su novela, El Apocalipsis, según San Goliat, y un ensayo literario que a mí particularmente me ha tocado el corazoncito, El intelectual rampante. Hoy es un gran día, porque sinceramente, ¿cuántas oportunidades y ocasiones tenemos de reunirnos? ¿Qué hay? 50, 60, 70 personas en un lugar tan cálido y especial en el que podremos hablar directamente con Basilio Baltasar, que él es escritor, director de la Fundación Formentor. Debo deciros también que él me pasó unas biografías también de cada uno de los que estamos aquí, y si tuviera que recitar en voz alta todo el currículum vitae de Basilio Baltasar, estaría hablando 2 o 3 días seguidos sin parar y sin beber agua. Así que, por favor, os deseo que os metáis en internet, busquéis sus publicaciones, su trayectoria vital, porque realmente vale la pena ver el trabajo y la labor que ha hecho a nivel humanístico Basilio Baltasar. Hoy me acompañan dos primeras espadas de la edición y de la escritura, que también pasaré a introducir brevemente. Ella es Ana Caballé. Es escritora, es profesora de literatura española en la Universidad de Barcelona y es también especialista en biografías de escritores ilustres. Así que hoy también tenemos esas pinceladas fantásticas de una experta en la materia. Y también nos acompaña hoy, licenciado en Filosofía, Benito, profesor y director de KRK Ediciones, que son unos libros absolutamente exquisitos, que comentábamos antes, de las mejores editoriales españolas en activo, y también tendremos la oportunidad de ver la perspectiva del editor, cómo es editar textos, difundirlos, crearlos, etc. Una labor que es artesana en su corazón. Yo debo deciros también, antes de comenzar con el coloquio y de charlar juntos y de preguntarle a Basilio los entresijos y todo aquello que ha hecho para crear estas dos obras, hay muchos de los que aquí presentes que ya me conocéis. Entonces me gustaría dedicarle, de parte del Cercle de Economía y de un servidor, unas palabras que a modo de oda o de panegírico literario, casi casi, nos ayudarán a introducirnos en estos libros que ha escrito Basilio Baltasar. Si me dais 2 o 3 minutitos para que lo haga, después iniciaremos este coloquio, al cual estáis todos y todas más que invitados. Por favor, perded la vergüenza, porque os voy a hacer preguntas también, a todos y cada uno de ustedes. Bueno, para mí, Basilio Baltasar es uno de esos últimos grandes lectores, que yo situaría a la vera, justo al ladito de Piglia, Steiner, Paul Valéry o Harold Bloom. Esos hombres libro. Para ellos no hay nada más importante que la palabra escrita, que la letra en sí misma. Ellos, igual que Basilio, viven en el interior de las palabras, en el corazón de las letras. Y saben la importancia de leer en profundidad, de no quedarnos en esa engañosa superficie que todo lo recubre. Ellos nos atizan y nos dicen, tenéis que ir hasta el fondo de las palabras y descubrir realmente cuál es el significado de las cosas. No nos quedemos en el burladero, vayamos ahí al ruedo. Si Albert Camus decía que crear es vivir 2 veces, leer es alargar el presente y convertirlo en nuestra pequeña eternidad. Porque aquel que lee no puede morir mientras lo hace. Y esto Basilio lo expresa a la perfección y lo escribe a la perfección. En El intelectual rampante, que tengo por aquí, que ya de inicio es una preciosísima referencia a Italo Calvino y su Barón rampante, publicado en 1957, Basilio nos muestra un mosaico cultural de largo alcance, y esto es precioso. Y es lo que para un lector empedernido como yo es casi una excitación de la mente en sí misma. Porque este ensayo, amigos, es
un libro, obviamente, que habla de libros y que después te obliga a seguir leyendo libros. Constantemente te atiza. Yo he leído este ensayo con un lápiz subrayando reflexiones y después en mi cuaderno he ido anotando todos los libros que de forma subconsciente Basilio me iba recomendando. Así que mi pirámide de libros por leer ahora mismo toca el cielo. Si ya había pocos antes, imaginaos después de leer a Basilio. Lo interesante es que él ha leído y ha amado lo que ha leído. Por eso ha escrito lo que ha escrito. Esto es súper importante. Si tuviera que definir con una sola frase qué significa la escritura de Basilio para mí, lo que ha significado después de leer estas obras, es la siguiente. Leo, luego existo. Reflexiono, luego soy. Escribo, luego vivo. Bienvenidos al universo literario de Basilio Baltasar. Este aplauso es para él. Y me encantaría pasarle ahora el micro de poder a Benito para que nos haga también su pequeña introducción y se presente a los aquí presentes. Bueno, muchas gracias a la librería, al Círculo de Economía y a todos ustedes. Sí, aquí la duda es qué hace alguien como yo en un sitio como este, claro. Es decir, que hace un director de una editorial periférica, en mi caso de Oviedo, en este sitio presentando unos libros o dos libros de nuestra editorial de un autor como Basilio, que si hay alguien en este país que podía elegir editorial donde publicar es él, y eligió la nuestra. ¿Por qué? Eso yo sigo sin saber. Yo lo que voy a hablar, ya que estoy aquí, muy brevemente es por qué una editorial periférica está en condiciones en este momento de mantener catálogos importantes, de mantener unos fondos que tienen una calidad indudable. Y mi reflexión es simplemente, o en el fondo es la reflexión por lo que se ha llamado bibliodiversidad o por este boom de las editoriales independientes. Quiero empezar pensando cómo era el mundo editorial de comienzos de siglo, por poner una fecha. Y démonos cuenta que en aquel momento el mundo editorial se caracterizaba porque las editoriales o eran grandes o eran muy pequeñas. Es decir, o eran editoriales con una capacidad de penetración en el mercado nacional o eran editoriales locales. No había otras editoriales intermedias y la razón principal de esto era una razón puramente económica. Bueno, no puramente económica, pero con varios ámbitos de la economía. Principalmente la razón es que o se hacían tiradas grandes o los libros salían carísimos y por tanto iban a ser muy difíciles de vender. Esto es lo que ocurría, ya digo, a principios de siglo, por decirlo de alguna manera. Un momento en el que una tirada por debajo de 1.000, 1.500, 2.000 ejemplares era muy difícil de amortizar a no ser que pusieras unos precios muy elevados. ¿Qué ha pasado entre ese momento y el momento actual en el que vemos que hay cientos, y lo digo con fundamento, cientos de editoriales, de estas que nos llaman independientes, editoriales en general pequeñas, editoriales que en muchos casos estamos conformando unos catálogos razonablemente sólidos y unos catálogos de calidad en muchos casos envidiable? Pues lo que ha ocurrido es sobre todo un cambio en tres aspectos. Primero, porque se ha conseguido, gracias a los avances técnicos, primero en los avances en las técnicas de impresión offset, las tradicionales, y luego con la llegada de la impresión digital, se ha conseguido que
la tirada mínima para conseguir rentabilizar un libro baje muchísimo. Si a principios de siglo estaba en 1500 o 2000, ahora está en 100, 200 y a partir de ahí. Ha cambiado, en segundo lugar, la logística. Y ha cambiado la logística sobre todo en dos sentidos. Uno, la proliferación de mensajerías con el abaratamiento consiguiente de los precios. Otro, la aparición de distribuidoras nacionales que dan servicio a toda la enorme red de pequeñas librerías de este país. Y el tercer aspecto que ha cambiado es Internet. La promoción, que antes estaba en manos de los pocos editores potentes que podían permitírselo y que controlaban los espacios culturales de los medios de comunicación, ahora está en manos de cualquiera que tiene un blog, que en las redes sociales quiere comentar un libro, que decide comentarlo en YouTube o que hace una crónica para cualquier periódico digital. ¿Todo esto qué ha permitido? Pues ha permitido esta proliferación de editoriales independientes, de editoriales en general pequeñas, que ya digo que nos podemos permitir hacer cosas que los grandes no pueden. Nos podemos permitir publicar lo que nos apetece y como nos apetece. Siempre se escribió mucho más de lo que se publicó. Ahora pasa al revés, por lo que dicen de Amazon, ¿no? Ahora se publica mucho más de lo que se escribe, ¿no? Es esa paradoja. Pero siempre se quedaron en el cajón, en los cajones, multitud de obras que no podían ser editadas, pues porque no conseguían un editor, o en general porque era difícil acceder al mercado editorial. Las editoriales controlaban el medio y entonces publicaban hasta donde les interesaba y hasta donde llegara. Ahora lo bueno es que esa situación ha cambiado. Gracias a todo esto que comenté, libros de calidad, libros cuidados, libros que antes no se podían sacar, ahora es posible con estas estructuras mínimas, procurando tener un cálculo de costes ajustado al máximo y buscando siempre, que es el caso nuestro, la calidad. Publicamos lo que nos gusta, lo que nos parece que merece la pena, y desde luego estoy seguro que publicamos mucho menos, no sé cómo decir, mucho menos obligados por el mercado de lo que lo hacen las grandes editoriales. De tal manera que conseguimos crear estos catálogos de calidad, con obras de primera calidad muchas veces, obras que los grandes grupos ni se les pasa por la cabeza publicar, seguramente porque si lo hicieran, aunque agotaran la edición, iban a perder dinero. Bueno, por eso estoy aquí, porque han cambiado las condiciones del mercado y porque desde una editorial, ya digo, situada en Oviedo, te puedes permitir conformar un catálogo que verdaderamente pocas editoriales pueden hacerle sombra, en las dos líneas en que nosotros publicamos, que son literatura por un lado y por otro lado filosofía. Y esto es lo que les voy a decir. Un poco más. Después volveremos a ti seguro, Benito. Pero por cierto, y le cederé ahora la palabra a Ana Caballero. Cuidado con el cable. Ahí está. Bueno, yo me pondré de pie, debe ser una deformación profesoral, pero así veo más el fondo de la sala. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer para mí estar aquí, estar en Palma.
Gràcies al Cercle d'Economia, moltíssimes gràcies per la invitació. Gracias, Basilio Baltasar. Yo estoy muy emocionada porque para mí es un placer poder presentar una de las novelas de Basilio Baltasar, El Apocalipsis según San Goliat. Y lo de un placer es una cosa que es un tópico, se dice regularmente. No es un tópico, yo no tengo la creatividad de Basilio y por tanto ahora no me sale una palabra más oportuna que esta, pero en todo caso muchísimas gracias por contar conmigo para la presentación de esta novela de la que me gustaría hablar. Sin haberlo comentado anteriormente, Kiko y yo nos hemos repartido los papeles porque le ha hecho un elogio precioso del intelectual rampante y yo me voy a centrar en la novela que acaba de publicar, que ha editado KRK y que tiene, la verdad, un título imponente, El Apocalipsis según San Goliat. O sea, yo cuando leí el título inmediatamente pensé que era un título muy de Basilio, porque inmediatamente te hace pensar el título en otras referencias culturales. Y una de las características de la literatura de Basilio es lo que podríamos decir en términos teóricos la intertextualidad, es decir, que está jugando continuamente con referencias a toda la cultura grecolatina, renacentista, europea. Yo veo a Basilio como un hombre del Renacimiento y entonces eso me inspira una grandísima admiración. Pero quería empezar subrayando una cosa. El libro como novela es un libro pequeño, no llega a las 200 páginas, muy bien editado, pero no se fíen de la dimensión muy elegante, muy respetuosa con el lector, nada de una novela de 1000 páginas, no, una novela que se puede leer, digamos, con una comodidad de tiempo, que no necesitas invertir un mes y que sin embargo tiene una grandísima profundidad. Y quería hacer una reflexión sobre una cosa. Yo creo que tanto las personas como los conocimientos o como los libros mantienen una dialéctica entre la horizontalidad y la verticalidad. Es decir, que todos nosotros nos extendemos en el tiempo, pero también profundizamos o vivimos en nuestro interior. También los libros se extienden en el tiempo, en el papel, pero al mismo tiempo hay libros que tienen una gran potencia simbólica, alegórica, es decir, que hablan de muchas cosas que te hacen pensar, como decía Kiko, pero no todo está a la vista. Diríamos que el ejemplo máximo de una literatura horizontal sería el bestseller, lo tiene todo a la vista, uno lee, está completamente apasionado por la trama, llega al final, ya no hay nada más, pero ahí está todo. En el extremo contrario podría estar Basilio, los libros de Basilio, pequeñas joyas, libros de pocas páginas para el mundo, digamos, de referencias que contienen. Entonces yo creo que en el caso de Basilio esa dialéctica entre verticalidad y horizontalidad está muy bien pensada. Como decía, ya en el título tenemos esa verticalidad, porque el Apocalipsis inmediatamente nos recuerda el Apocalipsis de San Juan. Claro, el último libro del Nuevo Testamento, donde San Juan prepara a los primeros cristianos a todo lo que les va a venir, que es la persecución de los romanos, una cosa que será, digamos, una persecución dantesca en términos de sufrimiento de esos primeros cristianos, y entonces presenta un mundo apocalíptico, en el sentido más estricto, y que debemos fundamentalmente a San Juan, ¿no? Un mundo oscuro, absolutamente sombrío, de una gran violencia. El Apocalipsis está cruzado de una grandísima violencia. Pero es que el Apocalipsis según San Goliat está cruzado también, y eso lo hemos comentado, por una gran violencia, una cosa muy sorprendente, porque este hombre del Renacimiento, aparentemente tan calmado, tan sereno, cuando escribe este libro, el libro contiene una gran violencia que da mucho que pensar. Ahora volveré sobre esto.
Pero, vale, tenemos el Apocalipsis y la violencia del libro de San Juan que recurre en el libro de Basilio, que también contiene una violencia que sacude al lector y le hace pensar. Pero después tenemos al pobre Goliat, San Goliat, claro, todos sabemos ese gigante fanfarrón que es vencido por la astucia de David, que con una honda lo tumba y lo mata, ¿no? Y los filisteos pues van a ser vencidos por las huestes de David y de su rey Samuel. No, perdón, Samuel no, Saúl, perdón. Entonces, pero ahí, claro, he hablado de la verticalidad que caracteriza tanto a la literatura de Basilio, porque es una profundización en términos, en aspectos, en experiencias, pero al mismo tiempo, en el caso de San Goliat, la extrañeza. Hay en la literatura de Basilio siempre hay, o sea, nada es, en un bestseller las cosas, digamos, circulan, recorren un camino bastante previsible. En la novela negra, pues ya sabemos, en fin, lo sabemos. En el caso de los libros de Basilio todo tiene un quiebro absolutamente sorprendente. Entonces este soldado fanfarrón aquí se convierte en San Goliat, es decir, un hombre, parece ser que alto, pero endeble, un anciano, que ya en la primera secuencia de la novela le dan una paliza monumental. Nada que ver con el Goliat que podemos tener en nuestro imaginario, sino que es un pobre hombre al que un gigantón, Tarco, le da una paliza estremecedora y lo deja por muerto. Después veremos que no, que Goliat va sobreviviendo distintos capítulos de la novela hasta un final igualmente sorprendente. Nunca feliz, porque parece ser, eso nos lo tendrías que decir después, Basilio evita sistemáticamente los finales felices. La vida probablemente no los tiene y entonces su literatura tampoco me parece muy bien. Entonces, bueno, esa violencia, en el caso del libro, es una violencia, digamos, estructural, que recorre todos los dominios. Es una violencia física, porque hay unas palizas fenomenales, pero es una violencia moral. Hay un capítulo dedicado a un personaje, un gerente, que encuentra la manera de prosperar económicamente liquidando a los ancianos. O sea, tiene ya casi como la fórmula para poder engrosar, aceptar a más ancianos a base de eliminarlos, ¿no? Entonces hay una violencia por parte del discurso, la reflexión de este hombre que está esperando una llamada para su promoción que no llega nunca y que intenta arbitrar nuevas fórmulas para acabar con los ancianos, que son una especie de tara del mundo, porque no sirven para nada, lo único que hacen es gastar dinero. Y aquí Basilio tiene unas páginas absolutamente extraordinarias, memorables, sobre la vejez. Absolutamente memorables, porque evidentemente desde un punto de vista irónico y poniendo en la voz del gerente, nos encontramos con una visión descarnada de la vejez que nos hace pensar precisamente en la acumulación de vejez, de decrepitud, de decadencia que hay en las residencias de ancianos. Yo nunca lo había tenido tan presente como en esos capítulos donde hay toda una reflexión sobre la muerte y sobre cómo deberíamos comportarnos ante la muerte en el siglo XXI. Entonces, bueno, a través de este gerente es fantástico. Hay, por tanto, una violencia física, una violencia moral y hay también una violencia cultural, porque un aspecto que con la violencia tiene una gran importancia en esta novela, donde primero parece que no, las cosas no encajan y todo va encajando deliciosamente, es
las referencias a la cultura, empezando por el título, que ya nos remite a la Biblia. La Biblia está muy presente, lógicamente el libro tiene que tener 7 capítulos, porque es en fin, la clave del mundo judío, y en fin, es igual, ahora no me voy a entretener, pero lo que quería decir es que la cultura está muy presente a través de la pintura. La pintura está muy presente, se describen unos cuadros de una forma magistral, pero todos los cuadros son escenas de una gran violencia. No todos, pero son cuadros, telas muy poderosas, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿qué tendrá que ver la violencia que cruza toda la novela en diferentes aspectos? No digo la evolución de este pobre San Goliat, pero tiene una evolución interesantísima, pero no la voy a desvelar, con, digamos, la importancia que le da a la pintura. Y poco a poco, digamos, el lector, porque claro, como es un lector que trabaja la verticalidad, el autor trabaja la verticalidad, nos obliga a nosotros a trabajar también. En un bestseller no hay que trabajar, porque todo se te da hecho. Con todos mis respetos por el bestseller, no, es por ponerlo como, digamos, dos extremos de una horquilla que tiene infinitos puntos intermedios. No, lo que quiero decir es que Basilio es como si perforara petróleo, entonces no da puntada sin hilo, todo tiene muchísimas reverberaciones y poco a poco vamos encajando las cosas. Las referencias... Puedo hablar del final así con cierta... desvelar el final. ¿Qué te parece, Basilio? ¿O no? Si han comprado el libro, sí. Por supuesto, por supuesto. Sí. Entonces, bueno, sí, porque creo que es muy interesante lo que hace Basilio, que es... nos presenta junto a ese gerente, junto al pobre San Goliat, junto a ese grandullón Tarco que después de darle la paliza a San Goliat se convertirá en un hombre muy cobarde que le tiene miedo a la sangre y, en fin, o sea, todo lo contrario de lo que aparenta, pero a lo que iba. Entonces hay también un personaje, una médica que trabaja con el gerente que está maquinando cómo ganar más dinero con esas residencias de ancianos a base de eliminarlos y con menos coste, por tanto, para el Estado. Y tenemos a esa médica que es una mujer hosca, hostil, que tiene muchos pretendientes, pero ninguno le convence. Cuanto más la quieren a ella más hostil se muestra con los pretendientes. Una mujer con una insatisfacción profunda que ha convivido con la pintura mucho tiempo, porque su padre era crítico de arte. Y poco a poco vamos descubriendo que la pintura, que la tenemos a la vista, porque en un cuadro lo tenemos a la vista, Basilio nos va conduciendo a la idea de que, ahora es una lectura completamente mía y personal, de que la vida del ser humano es una lucha contra la oscuridad, pero la oscuridad que está a la vista, es decir, que viendo las cosas porque las tenemos a la vista, no vemos lo que debemos ver. Y entonces, a través de una serie de ejemplos, me encantó el ejemplo del fresco de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Basilio no lo voy a comentar aquí porque estas páginas son interesantísimas. Nos descubre cómo Miguel Ángel tituló el fresco de la Capilla Sixtina La creación del mundo, el fresco que está en la cúpula, pero no habla de la creación del mundo. Y todos nos hemos creído que era la creación del mundo, pero habla de otra cosa muy distinta, que es el mundo de Miguel Ángel, del que no podía hablar en su momento, porque está hablando del amor entre dos hombres. Supuestamente uno es Dios, pero en realidad es un anciano que podría ser el propio Miguel Ángel, que está descubriendo a un joven desnudo por el que siente una gran atracción. Esta es la historia, pero claro, con el título de la creación del mundo nos hemos creído que aquello eran Dios y Adán,
y Dios criando a Adán. Y dice Basilio, pero es que el Adán de Miguel Ángel tiene ombligo. Si lo ha creado de la nada, no tiene madre y por tanto no puede tener ombligo. ¿Por qué Miguel Ángel se lo pinta? Porque es el guiño. No os creáis que es la creación del mundo. Estoy hablando del amor entre dos hombres, o de la seducción, o de la atracción. Bueno, me precipité a verla con más atención, la cúpula, evidentemente, por internet, no me fui a Roma, pero volveré a verla y claro, y lo vi perfectamente, pero ¿cómo no me di cuenta? Bueno, esto ocurre muy a menudo hasta el final, donde encontramos que otro de los cuadros que obsesiona a esta médica, que es la batalla de los centauros, ¿no? La batalla de los centauros, un bajorrelieve de Miguel Ángel, tampoco es lo que nos han dicho que era. Y dice Basilio, pero si aquí no hay ni un centauro. La batalla de los centauros y no hay ni un centauro. Y es verdad, otra vez te vas al bajorrelieve, efectivamente no hay ningún centauro. Todo esto ¿por qué? Bueno, porque Basilio nos está invitando a ver por nuestra cuenta lo que hay que ver y no lo que te dicen que veas. Y entonces yo, que modestamente hice el prólogo al intelectual rampante, leyendo el Apocalipsis según San Goliat, que ahora entiendo que publicaras los dos libros prácticamente al mismo tiempo, con muy poco tiempo de diferencia, es como la ilustración del intelectual rampante. ¿Por qué? Porque Basilio es el intelectual rampante. ¿Y en qué sentido? Es verdad, en el sentido de Calvino. Podría ser nuestro Calvino por la fantasía, por el estilo y por la imaginación prodigiosa que tiene Basilio, pero al mismo tiempo porque es un hombre que se va por sus propias ramas, trepa el árbol por sus propias ramas, independientemente, digamos, del pensamiento ortodoxo o tal. Y claro, entonces entendí, claro, el Apocalipsis según San Goliat es una novela escrita por un intelectual rampante que ve el mundo desde otra perspectiva y que nos invita a no ver lo que nos dicen que veamos, sino a ver lo que verdaderamente estamos en condiciones de ver por nuestros propios medios. Es decir, nos invita a pensar. Es una invitación a pensar por nosotros mismos, pero no con el orgullo o la suficiencia del ignorante, sino a pensar teniendo en cuenta que venimos de una tradición. Y entonces lo que tenemos que hacer es dialogar con esta tradición y entenderla de la mejor manera. O sea, es una reivindicación del mejor humanismo a través de lo que nadie diría que lo es, que es la violencia. La violencia probablemente es con lo que convivimos, ¿no? La vida es violencia de muchas formas y la única manera de combatirla es sosteniendo la belleza del mundo, me estoy poniendo estupenda, sosteniendo la belleza del mundo que nos ha ofrecido la tradición que tanto honra Basilio. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, difícilmente un autor podrá estar con tan buena compañía y ver tan bien glosados sus libros. Difícilmente un autor puede encontrarse tan reconocido, no en lo que dice, sino en lo que ha escrito. Esta interpretación, esta apropiación de vida que habéis hecho los dos, es realmente admirable y me siento muy reconocido y agradecido. Yo soy partidario de que las gracias hay que darlas siempre en metálico. No llevo suelto ahora, pero os prometo que os voy a recompensar.
Respecto al motivo por el cual me acerqué a Benito para presentarle mis manuscritos, es porque conocéis que hay la expresión francesa que se habla de la casa editorial, ¿no? Entonces, al ver precisamente el catálogo de KRK, entendí que podría ser una casa en la cual encontrar refugio y alojamiento para mucho tiempo, sobre todo porque una editorial que tiene este catálogo y que ha sobrevivido durante más de 20 años, tiene visos de prosperar en los próximos 20, que son los que necesito para ir entregándole a Benito los manuscritos que tengo preparados. De hecho, en octubre aceptó publicar mi próximo libro de ensayo y bueno, no podía encontrarme en una mejor casa editorial. Pero no solo porque él esté en la periferia geográfica, sino porque está en la periferia del mundanal ruido que tanto nos molesta a todos y obviamente es un lugar en el que se puede mantener esa conversación creativa que todo escritor necesita mantener con un editor con la que hay familiaridad y resonancias estéticas, filosóficas y de todo tipo. Pero dejadme leeros lo que tenía preparado para ahora. Según una antigua costumbre, hoy caída en desuso, la presentación en sociedad de un libro debe parecerse a un funeral, con el autor de cuerpo presente, pero callado como un muerto. El motivo por el cual la representación teatral de los libros exige el mutismo del autor se explica en un antiguo decálogo de mandamientos secretos, unas sentencias que se transmitían oralmente de generación en generación hasta que un inesperado trauma cultural las borró de la historia y las dejó caer en el olvido. Las tablas de la ley que ordenan la obediencia de los autores, que son las que comparto ahora con vosotros, que son 10 o 11 mandamientos, dicen lo siguiente: el autor que cultiva su discreto silencio y permanece de cuerpo presente debe parecerse lo más posible al hombre invisible, enmascarar su nombre con diferentes seudónimos y renunciar a los fastos de la vida mundana. Pero no por modestia en absoluto, sino por ser fiel a la suprema y sublime arrogancia. El autor no sabe lo que ha escrito, no tiene ni idea de lo que ha escrito. Por eso es tan importante el privilegio de poder estar acompañado por Kiko y por Ana Caballé, porque son ellos los que me han revelado lo que yo he escrito. El autor no sabe lo que ha escrito, lo ha pensado, lo ha caligrafiado, pero no podrá librarse de una curiosa maldición. Jamás podrá leer su libro como si no lo hubiera escrito. Solo los lectores, aguzados por el ingenio, podrán revelar el sentido de su escritura, el significado de lo que ha hecho, la consecuencia estética de lo que ha montado. El lector, esa figura fundamental. El lector es aquel que sabe leer entre líneas. Qué formidable expresión en la que quizás no nos hayamos parado a pensar exactamente en lo que quiere decir. Leer entre líneas, saber ver ese espacio en blanco que están, que están entre las palabras, lo que ha sido pensado a través del autor. ¿Qué otra cosa, pregunto yo, podría decir el autor que se ha pasado años mecanografiando las imágenes que revolotean en su cabeza?
Si lo ha escrito, ¿para qué hablar? ¿Para qué estorbar y enredar a los gentiles lectores que le han prestado su atención? El escritor os parecerá un tipo normal, pero no lo es en absoluto. Vive en un cementerio, o lo que es lo mismo, en una biblioteca, la que ha elegido como única y verdadera patria. El escritor vivo se siente vigilado por los autores muertos que le precedieron, y con razón les tiene miedo. Son severos, implacables, descarnados, no perdonan, no consienten, no negocian, no intercambian elogios, y el escritor sabe que vive rodeado de unos tipos muertos francamente desagradables. Leer es penetrar, es discernir y desvelar las dimensiones menos evidentes de la condición humana, de la existencia del mundo y del enigma natural. Todo lo otro es entretenimiento y una pérdida de tiempo. El lector aprovecha el único tiempo de vida que le ha sido prestado, enfoca su atención, expande su inteligencia, cultiva su memoria y aprende a leer entre líneas. El autor acepta de buen gusto, como no, sobre todo el dinero, la fama, el éxito, los premios, los homenajes, pero en el fondo sabe que estas recompensas mundanas son los pobres consuelos y sucedáneos temporales de su verdadera y bestial ambición, que es la inmortalidad. Esta sublime arrogancia que no se atreve a confesar, salvo yo, es lo que le mantiene de cuerpo presente y callado como un muerto. Gracias. Muy bien. Basilio, no sé qué decir. Me has dejado sin palabras. Gracias por esa sensibilidad, esta lucidez, esa expresión tan pulcra a la hora de transmitirnos sentimientos. Creo que todos lo hemos sentido y lo hemos agradecido de todo corazón. Sinceramente, gracias por esto, Ana. Gracias a ti también, de todo corazón, Benito. Nos quedan algunos minutos por delante. A mí me encantaría que fuerais todavía más partícipes de esto, si es posible. Y es si alguno de vosotros os apetece hacerle alguna pregunta a Basilio, a Ana, a un servidor, a Benito, acerca de los libros, de la literatura, de la vida misma. Estaremos encantados de atender vuestras preguntas. A ver si hay alguien que se anime. Si no, tengo yo, ¿eh? Bien. Mejor que empieces tú. ¿Sí? Pues empiezo yo y después si queréis os subís al carro. Yo cuando has comentado lo de la lectura, el lector participante, por ejemplo, esto lo estábamos hablando antes cuando estábamos tomando los refrescos, para mí la figura del lector es importantísima en el siglo XXI. Y de hecho he seleccionado unas pequeñas frases que le dedicas a los lectores, que Basilio les llama una minoría aguerrida, los creyentes, los lúcidos, aquellos que todavía resisten. Me parece algo realmente bello, porque es un ejercicio de resistencia íntima a la lectura, como dice Esquirol también en algunos de sus ensayos. Me gustaría hacerte una pregunta, Basilio, y es ¿qué significa ser lector en el siglo XXI? Bueno, mi impresión, teniendo en cuenta que debería estar callado como un muerto y solo como una excepción atiendo tus gentiles preguntas, yo creo que el porcentaje de analfabetos a lo largo de la historia de la humanidad ha sido siempre el mismo. Antes de la Ilustración, los que no habían podido tener acceso a la escuela y a la educación universal, que es el verdadero proyecto humanista e ilustrado, pues vivían en esa imposibilidad. Y hoy el porcentaje de analfabetos sigue siendo el mismo, y los analfabetos funcionales y voluntarios
son los clientes de la industria del entretenimiento. Me la apunto. Sin ninguna duda. ¿Tenéis alguna pregunta ahora que hemos iniciado esta pequeña ronda? ¿Alguno de vosotros quiere intervenir? Sí. Por favor. Buenas noches, Basilio. Lo que más me ha gustado del libro de El Apocalipsis según San Goliat es la parte de errancia, de vida errante, asalto de mata que reflejas. Y te quería preguntar hasta qué punto te ha servido de inspiración Henry Miller, que es uno de los autores que creo que te gusta, a la hora de reflejar esa errancia, esa vida salvaje, la furia que hay en el libro. Bueno, a partir de determinada edad... sí, gracias. Digo que a partir de determinada edad es muy difícil identificar todos aquellos libros que forman parte de nuestra educación sentimental. Yo tenía 18 años cuando leí a Henry Miller en un verano, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, cuando tenía, pues esto, yo debía tener 17 o 18 años, y en verano trabajaba en un rancho picadero del Arenal. Entonces yo acompañaba a los turistas a caballo, ¿no? Pues a dar vueltas por las dunas y por los pinares de la zona, y en los momentos de descanso o cuando no venían clientes, allí en el establo leí a Henry Miller y fue una verdadera iniciación en el erotismo. Esa es mi experiencia con Henry Miller. Y desde luego la idea de la vida errante, bueno, pues forma parte de la biografía de Goliat, sin duda. Gracias. Muchas gracias. Adelante. Basilio, antes te he pedido permiso para revelar un poco el final de la novela, que acaba en alto, pero tiene una carga simbólica, pero hay que pensar mucho para entender aquel final. Y entonces la pregunta es, entiendo yo que este personaje, la médica, permanentemente insatisfecha con ese combate que tiene con las telas, etcétera, al final encuentra la revelación a lo que le ocurrió de pequeña, y es que su padre la violó. Y entonces cuando ve, lo entiendo yo así, ahora tú me dices, y entonces cuando ella ve la batalla de los centauros, inmediatamente recuerda la violencia que tú simbolizas en unos centauros que la penetran. ¿Es el padre? Claudia Velasco. ¿El centauro? Me he ruborizado un poco. La verdad es que me apura mucho estas preguntas tan íntimas que me hacen. Me siento como Claudia vigilada en público, ¿eh? Bueno, Claudia es esta mujer que, como dice la novela, es esa mujer que consigue todo lo que desea y aborrece todo lo que consigue. El problema de Claudia no es solo el origen de un remoto trauma, ¿no? Que podría, digamos, quedar banalizado por todos los recursos un poco más superficiales del pseudopsicoanálisis, ¿no? Sino lo que verdaderamente define la personalidad de Claudia es una inteligencia muy especial. Es decir, inmediatamente identifica en todos sus pretendientes esa figura inconfundible que todos conocemos del capullo insoportable al que no puede aguantarse más de 2 minutos. Una pregunta más con esto y acabamos. Yo he entendido, o sea, veo a Claudia una mujer que no sabe identificar su deseo. Es decir, que tiene un combate con su propio deseo y entonces eso lo proyecta en los hombres, eso que dices, sin ninguna duda, pero yo la entiendo a ella como una mujer que no consigue identificar qué es lo que quiere en la vida y que precisamente tú le das en ese final taumatúrgico, en ese final tal, el reconocimiento de, vale, yo vengo de aquí
me ha ocurrido, lo digo porque a mí me va perfecto, desde el punto de vista de la crítica literaria, tú empiezas el libro con un acto de violencia tremendo y lo acabas con otra violencia simbólica, en este caso, ¿no? Es decir, la violencia de una mujer que de pronto recuerda lo que le ocurrió en la infancia y ya puede reconocer el problema que ha tenido a lo largo de estos años. Sí, no, entiendo la cuestión que planteas y desde luego es compatible con toda la complejidad de esta personalidad. Es decir, es decir, lo que tú dices de que Claudia tiene un conflicto para poder identificar lo que verdaderamente desea, es el de una mujer que está saciada por la facilidad con que lo ha conseguido todo. Cuando el objeto de deseo desaparece porque ha sido banalizado por el uso, es decir, cuando cualquier figura masculina ya no puede encarnar lo que forma parte de la educación, creo que pertenece al momento histórico y cultural de nuestros días. La medida en que el hombre no puede encarnar la heroicidad que se le había atribuido históricamente es cuando la mujer insatisfecha rechazará cualquier simulacro, cualquier disfraz de ese falso hombre. Muy interesante. Eso te iba a preguntar. Por favor, todo tuyo. No tengo una pregunta para Basilio porque él conoce todas mis preguntas. Lo único que soy es testigo de la carrera literaria de Basilio para demostrar que un libro o dos libros como esos no se escriben de golpe de la noche a la mañana por iluminación divina. Suponen un trabajo previo larguísimo, muy concienzudo, con muchas renuncias y muchas preguntas y muchos engaños y autoengaños. Lo digo porque yo soy testigo de cuando Basilio empezó su carrera literaria, que es hace 30 y tantos años, cuando estaba de moda El nombre de la rosa, recordarás, y nos sentábamos al fuego de la lumbre en invierno imaginando una historia de monjes. Una historia de monjes que por supuesto no acabó en nada, pero ese es el principio de una carrera que he seguido con gran ilusión toda mi vida. Sí, gracias Fernando, es verdad, unos recuerdos allí delante de la chimenea, ¿no? Intentando prolongar esa magnífica obra de Umberto Eco, del nombre de la rosa, ¿no? Darle una continuidad porque fue realmente un gran logro. Eso es un ejemplo de lo que comentaba antes Ana, de cómo un libro de gran éxito popular no necesariamente es un bestseller en el sentido de que tú antes comentabas, ¿no? De alguna manera de agotamiento en la superficie, porque recordemos que en este maravilloso libro 1/3 de las páginas están escritas en un latín que muy pocos lectores podían entender, traducir y poder leer en voz alta incluso. Sí, sí. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Por allí? Sí, todo tuyo. Quisiera saber si en ti hay una pulsión de ser expresamente mimético y cuando nos estás contando a los lectores algo, conscientemente estás escondiendo. O sea, que cuando Ana ha hecho una interpretación de Claudia, yo también he pensado cosas sobre ella, otras, pero yo creo que no es ninguna de estas, sino que lo que tú estás haciendo es ponernos tan escondido algo como para provocar esa búsqueda, ese deseo de captar lo que quieres decir, pero que
es como un juego del escondite. El hermético lo es, porque sabéis, algunos amigos cercanos, que ni nos enteramos cuando está escribiendo, que yo no leo sus cosas, que me entero casi, pues por otro, que va a salir ya. Y ella lo sabe. Ahí hay como un placer de hacernos... Sí, pero para algo bueno, porque siempre te despierta cosas, 1000 versiones diferentes, tantas como lectores puedan tener. Vamos descubriendo cosas, pero él nunca te dirá, no me dirá qué es la intención, qué pasó con ella, con la protagonista. ¿Verdad que hay algo de... Claudia es el enigma, ¿eh? Claudia es el enigma. Bueno, yo le agradezco a usted muchísimo que me proporcione la oportunidad de comentar algunos rasgos de los que ninguno de nosotros puede liberarse. Es eso que se llama el carácter, el temperamento. Si pensamos cada uno de nosotros, nos daremos cuenta que somos prisioneros de aquello que nos fue dado. Obviamente, en la convención contemporánea nos creemos dueños de nosotros mismos. Todo esto es un simulacro. En realidad no es cierto. Cada uno de nosotros somos prisioneros de una herencia, estamos encajonados en un destino, y lo verdaderamente interesante será descubrir antes de morir de qué va el juego. Si soy hermético no es por elección. Si soy discreto no es por una decisión para poder excluir a mis buenos amigos de todo ese ejercicio que podríamos llamar sí, secreto, sí, algo así. Sí, está muy bien dicho. Gracias, señora. Señora mía. Creo que con esta intervención podemos clausurar este bellísimo acto. Yo tengo 2 mensajes para ustedes. El primero, todos los valientes que están aquí hoy están invitados a una copita de vino o cerveza. Si se quedan, serán más que bien recibidos y atendidos. Y el segundo mensaje que tengo para ustedes, hemos hablado de Umberto Eco y cosas de la vida. Yo creo en las sinergias, en ese kairos, en el momento exacto, donde ocurren las cosas por algo. Y había pensado cerrar con una frase de Umberto Eco, incluso antes sin haber cerrado. De hecho, de un ensayo literario, se llama Sobre la literatura, cuyo me ha recordado mucho el intelectual rampante, algunas partes de Umberto Eco y demás, que me han parecido fascinantes, pero Umberto decía que hay tan solo 3 inventos en la historia de la humanidad que fueron ya perfectos desde su nacimiento y no hay nada más que añadirles: la rueda, las tijeras y los libros. Mantengámoslos vivos, por favor. Gracias.